Lo primero que olió Clarice fue el penetrante olor de la medicina. Le llegó a la nariz y le causó una vaga irritación. Tenía la boca tan seca que la lengua parecía pegársele al paladar. Intentó tragar, pero le dolía la garganta. Abrir los ojos le costó más de lo esperado. Sentía los párpados pesados como si estuvieran llenos de plomo. Cuando por fin lo consiguió, una luz blanca y brillante le iluminó los ojos. Clarice se estremeció y volvió a cerrar los ojos. «Señora Amberley». La voz de una mujer procedente de algún lugar a su derecha sonó amortiguada, como entre algodones. «¿Puede oírme?». Clarice intentó responder, pero solo un ronco graznido escapó de su garganta. Se sentía increíblemente débil y cada movimiento le resultaba difícil. «No intentes hablar», se acercó la voz. «Llamaré al doctor Brighton». Al cabo de unos minutos u horas, como si el tiempo hubiera perdido su significado, Clarissa oyó pasos apresurados y voces suaves. Intentó abrir los ojos de nuevo, esta vez más despacio. Las siluetas borrosas se fueron aclarando poco a poco. Un hombre de unos 50 años, en bata blanca, se inclinaba sobre ella. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y sus ojos marrones mostraban verdadera preocupación. «Bienvenida, Clarice», dijo en voz baja. «Soy el doctor Brighton. Estás en el Hospital Central. Permítame comprobar sus reflejos». La siguiente media hora transcurrió entre procedimientos médicos. El médico la alumbró con una linterna, comprobó sus reacciones y le hizo preguntas sencillas. Clarice solo podía asentir débilmente o negar con la cabeza. Su garganta se aclaraba poco a poco, pero aún le costaba hablar. «Llevas casi 3 meses en coma», explicó el doctor Brighton tomando notas en su portapapeles. «Hubo una complicación durante la operación, pero ahora su estado es estable. Necesitará rehabilitación, pero el pronóstico es favorable. 3 meses». La cifra no tenía sentido. Clarice recordaba haberse preparado para la operación. Recordaba haber hablado con Theodore el día anterior. Le había prometido estar a su lado cuando se despertara. Theodore susurró, con una mueca de dolor en la garganta. «Mi marido». Una tenue sombra recorrió el rostro del médico. Apartó la mirada e hizo otra anotación en su portapapeles. «Creo que debería descansar», dijo tras una pausa. «El fisioterapeuta vendrá a verla más tarde y...» vaciló. «Tu amiga Marjorie ha estado llamando todos los días. Le haremos saber que te has recuperado». El día transcurrió lentamente. Clarice entraba y salía del sueño, intentando unir sus pensamientos dispersos en un todo coherente. Las enfermeras entraban y salían, comprobaban los signos vitales, cambiaban las vías, pero todas parecían evitar mirarla a los ojos. Al anochecer apareció Marjorie. Estaba demacrada, con ojeras. Cuando vio a Clarice, se echó a llorar, agarrándose la mano convulsivamente. «Oh Dios, por fin», sollozó. «Hemos tenido tanto miedo». «¿Dónde?» Clarice se lamió los labios resecos. «¿Dónde está Theodore?» Marjorie se quedó helada. Su rostro adoptó la expresión que se tiene cuando se está a punto de dar una terrible noticia. Clarice sintió que se le enfriaban las entrañas. ¿Le había pasado algo? Se le volvió a secar la garganta, pero no de debilidad. «No», respondió Marjorie rápidamente. «No, está todo», balbuceó. «Clarice, hay algo que tengo que decirte. Y no será fácil». Se quedó callada un momento, todavía cogida de la mano de su amiga, y luego respiró hondo. Theodore se casó, hace un mes, con una enfermera del departamento de administración. Se llama Raven Holloway. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el pitido acompasado del equipo médico. Clarice miraba al techo, sin pestañear. Las palabras de Marjorie no tenían sentido. «¿Es una broma?», dijo por fin. «Lo siento». Marjorie le apretó la mano con más fuerza. «Lo siento muchísimo. Intenté hablar con él. Todo el mundo lo hizo, pero...» «Sal», dijo Clarice en voz baja. «¿Qué? Por favor, sal. Necesito estar sola».
Marjorie se levantó de mala gana. Se volvió hacia la puerta. «Estaré aquí mismo. Llámame si...» «Fuera». Cuando la puerta se cerró tras su amiga, Clarice se quedó inmóvil mirando al techo. Estaba vacía por dentro. Ni rabia, ni dolor, solo un vacío ensordecedor y una extraña sensación de irrealidad. Lo último que recordaba antes de la operación era a Theodore besándole la frente y prometiéndole que estaría a su lado cuando despertara. 3 meses. Solo le había llevado 3 meses. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en su cabeza. La imagen empezó a tomar forma. Las miradas extrañadas del personal, la confusión del Dr. Brighton, la razón por la que Theodore no estaba. «De acuerdo», pensó Clarice, y por primera vez en años sus labios se curvaron en una sonrisa que Theodore había aprendido a temer al principio de su matrimonio. «Bien, guerra, entonces». Marjorie regresó a la mañana siguiente. En sus manos había una bolsa con un cargador y un teléfono nuevo. El viejo, según resultó, Theodore se lo había llevado a casa para guardarlo. «He transferido tus contactos de la antigua tarjeta SIM». Marjorie puso el teléfono en la mesilla de noche. «El número es el mismo». Clarice asintió. No había dormido mucho desde la conversación de anoche. Se había tragado mecánicamente el desayuno del hospital y ahora sentía una extraña y fría claridad en sus pensamientos. «Necesito el portátil». Su voz sonaba más segura. «Y los documentos de la caja fuerte de mi despacho. La llave. En el cajón superior de la cómoda, si no recuerdo mal», interrumpió Marjorie. «Pero quizá deberíamos esperar. Acabas de entrar en razón». 72 horas, gruñó Clarice, tratando de incorporarse. «Tengo 72 horas antes de que se dé cuenta de que estoy despierta y empiece a cubrir sus huellas». Cogió el teléfono. Aún tenía los dedos rígidos, pero Clarice se obstinó en marcar el número de su banco. Tardó 15 minutos en identificarse y confirmar sus credenciales. «Hola, señor Andrews», dijo con su habitual tono profesional. «Soy Clarice Amberley». «Sí, estoy bien. Necesito información sobre todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 meses». Marjorie observó en silencio cómo su amiga tomaba notas breves en una servilleta. Se conocían desde hacía 20 años, pero era la primera vez que veía a Clarice así, concentrada y fría como el hielo del Ártico. «No, no hace falta que bloquee las cuentas ahora mismo», escuchó Clarice la respuesta del banquero. «Sí, volveré a llamar hoy». La siguiente llamada fue al abogado. Tras exponerle brevemente la situación, concertó una cita para dentro de 2 días. «¿De verdad vas a...?» Marjorie comenzó. «¿Ir a qué?» Clarice la miró. «¿A proteger tus intereses?» «Pues sí». Llamaron a la puerta. El Dr. Brighton parecía preocupado. «¿Cómo se encuentra? ¿Cuándo puedo ser dado de alta?» «En circunstancias normales recomendaría otra semana de observación, pero las circunstancias son inusuales», terminó Clarice por él. «Firmaré una renuncia a la hospitalización. Dentro de 2 días». A la hora de comer, Marjorie había traído un portátil y una carpeta con documentos. Clarice se sumergió de lleno en su trabajo, interrumpido únicamente por los procedimientos y las breves conversaciones con los médicos. Las redes sociales resultaron ser una auténtica tortura. Había fotos de la boda por todas partes. Theodore sonriente con un traje claro, su nueva esposa con un sencillo vestido blanco. Parecían felices. Los comentarios bajo la foto estaban llenos de felicitaciones y corazones. Raven Holloway resultó ser una atractiva morena de unos 30 años. Su perfil estaba lleno de fotos de sus viajes y citas sobre el amor. Clarice guardó metódicamente cada publicación, cada comentario. «¿Tienes que ver esto?», preguntó Marjorie en voz baja. «Sí», mantuvo Clarice los ojos fijos en la pantalla. «Necesito saberlo todo». Al anochecer, llegó el primer mensaje de Theodore. «Me alegro de que estés despierto. Tenemos que hablar». Clarice lo borró sin leerlo.
Lo mismo hizo con los 5 mensajes siguientes. Por la noche trabajó a la tenue luz de la lámpara de cabecera. Cartas a los bancos, instrucciones a los agentes, notas al abogado. Cada acción estaba calibrada, cada decisión calculada. Al amanecer el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Raven escribiendo: «Clarice, sé que esto es difícil, pero veámonos y hablemos». Los labios de Clarice volvieron a esbozar la misma sonrisa. «Lo haremos», susurró, cerrando el portátil. «Lo haremos». Al otro lado de la ventana, amanecía el segundo día de su nueva vida. No quedaba mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. Después de todo, no había trabajado tantos años como analista financiera en balde. Theodore siempre había subestimado sus habilidades. Bueno, ahora tendría que recordar por qué una vez la habían llamado el tiburón de Wall Street. El pasillo del hospital parecía interminable. Clarice caminaba despacio, apoyada en el brazo de Marjorie. Aún tenía las piernas rígidas, pero se negaba obstinadamente a ir en silla de ruedas. «Señora Amberley», la llamó la enfermera. «No olvide las recetas y la derivación al fisioterapeuta». Clarice asintió en silencio y cogió los papeles. No había dormido mucho en los 2 últimos días, entre papeleo y llamadas telefónicas. El cansancio la invadía por momentos, pero no quería relajarse. «Te llevaré a mi casa», dijo Marjorie mientras la ayudaba a subir al coche. «La habitación de invitados está lista». «Necesito ir a casa», gruñó Clarice, acomodándose en el asiento. «A recoger mis cosas, mis papeles». «Ahora no». Marjorie arrancó el motor. «Primero descansa un poco». Salieron del aparcamiento del hospital. La ciudad al otro lado de la ventanilla le resultaba desconocida. Parecía haber cambiado un poco en 3 meses. O había cambiado. Su casa y la de Theodore estaban en un barrio respetable. Cuando pasó el coche, Clarice giró la cabeza involuntariamente. En la entrada había un Lexus plateado que no le resultaba familiar. «Su coche», dijo Marjorie en voz baja. Raven prefería las marcas japonesas. Clarice no dijo nada, pero apretó la carpeta que tenía en el regazo. Contenía de todo: acuerdos prenupciales, extractos bancarios, copias de poderes. El piso de Marjorie estaba en un moderno complejo a 10 minutos de allí. La espaciosa habitación de invitados estaba inundada de luz solar. «Ponte cómoda». Marjorie dejó el bolso junto a la cama. «He pedido la comida». «Gracias». Clarice se hundió en el sillón junto a la ventana. ¿A qué hora llega Marcus? Marcus Daniels había sido el abogado de la familia durante los últimos 8 años. Aceptó venir en cuanto se enteró de la situación. «Dentro de 1 hora», dudó Marjorie. «¿Seguro que estás preparada?» «Llevo 3 días preparada». Clarice sacó su portátil. «Tráeme un café, por favor». Marcus llegó exactamente a la hora acordada. Un afroamericano alto con un traje impecable irradiaba confianza y profesionalidad. «Es una mala situación», dijo tras revisar el papeleo. «Pero no es desesperada. El acuerdo prenupcial está bien redactado. La mayoría de los bienes están protegidos. ¿Qué intentaba hacer?» Clarice dio un paso adelante. Obtener el control de sus cuentas personales mediante un poder notarial. Afortunadamente, el banco bloqueó el intento. La redacción no permitía activos de ese tamaño. ¿Y las cuentas conjuntas? Ahí está todo claro, pasó Marcus la página. Solo había retirado su parte. Al parecer, se había dado cuenta de que esas cuentas estaban vigiladas. Clarice asintió. Se esperaba algo así. Theodore siempre era precavido. ¿Y la casa? Es suya. El abogado sacó otro documento. Según el acuerdo prenupcial, la propiedad es tuya, pero hay un problema. Ellos ya viven allí. No por mucho tiempo. Clarice cogió el teléfono. ¿Señor Andrews? Sí, soy yo otra vez. Bloqueé todas las cuentas conjuntas. Sí, ahora mismo. Marcus asintió con aprobación. Buen movimiento. ¿Y ahora qué? Lo siguiente es preparar los papeles del divorcio.
dijo Clarice con calma, pero los dedos que aferraban el teléfono estaban blancos. Y una demanda por incumplimiento del deber fiduciario. Eso podría llevar un tiempo. Tengo tiempo. Cuando Marcus se marchó, estaba anocheciendo. Marjorie insistió en que Clarice comiera, pero la comida parecía insípida. El teléfono vibró. Un número desconocido. Clarice, soy Raven. Sé que estás enfadada, pero hablemos como adultos. Theodore está muy preocupado. Clarice se quedó mirando el mensaje unos instantes. Luego tecleó lentamente una respuesta. Claro, hablaremos, en la vista del divorcio. Apagó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba de luces, tan indiferente como 3 meses atrás. Todo había cambiado, pero nada había cambiado. ¿Te encuentras bien?, preguntó Marjorie en voz baja. Cansada. Clarice apoyó la frente en el frío cristal. Solo cansada. Era cierto, pero no del todo. No solo se sentía cansada, sino también con una extraña y fría satisfacción. El plan había empezado a funcionar, las ruedas habían girado. Ahora solo quedaba esperar. La oficina de Daniels & Partners estaba en un rascacielos de cristal en el centro de negocios de la ciudad. Clarice entró en el espacioso vestíbulo apoyándose en su bastón, un regalo de Marjorie que había aceptado a regañadientes. Aún le fallaban las piernas, pero no estaba dispuesta a mostrar debilidad. Marcus se reunió con ella en el ascensor. La sala de reuniones ya estaba llena de documentos, ordenados montones de papeles, cada uno en una carpeta distinta. «Siéntate», le indicó Marcus. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Clarice sacó su portátil. Había pasado los últimos días recopilando información metódicamente, comprobando cada transacción, cada movimiento en las cuentas. Aquí. Abrió un archivo de extractos. La primera transferencia se hizo una semana después de que yo entrara en coma. Marcus se inclinó sobre la pantalla. $50,000. ¿A dónde? A la cuenta de una constructora. Clarice abrió el siguiente documento. Se suponía que era un anticipo para la reforma de la casa, pero no se había realizado ninguna obra. Un contrato falso. Exacto. Y eso era solo el principio. Se sumergieron en su trabajo. Hora tras hora revisaron documentos, comprobando fechas, analizando transacciones. La historia de la traición se desarrollaba en las secas cifras de los extractos bancarios. Aquí hay otra rareza, señaló Clarice la pantalla. Una serie de transferencias en pequeñas cantidades. Cada una parece inofensiva individualmente, pero juntas. 180,000 en 2 meses, silbó Marcus. ¿A dónde ha ido a parar el dinero? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Marcó el número del banco. El señor Andrews contestó tras el primer pitido. Señora Amberley, estábamos preparando un informe para usted. Hábleme de los intentos de acceder a mi cuenta personal. Hubo una pausa. Hubo 3. El primero tuvo lugar un mes después de su hospitalización. El señor Amberley proporcionó un poder notarial, pero la redacción era demasiado general. Nos negamos. ¿Y después? Luego trajo un nuevo poder, más detallado, pero la transacción estaba por encima del límite. El tercer intento fue a través de un abogado, pero ya éramos conscientes de la situación y bloqueamos el acceso. Gracias, anotó Clarice. Envíame toda la documentación sobre estos intentos. Cuando colgó el teléfono, Marcus ya estaba preparando nuevos papeles. Esta es la base de la demanda. Intento de acceso ilícito a los bienes de una persona incapacitada. Él no sabía que yo había salido del coma, dijo Clarice con calma, pero los dedos que aferraban el bolígrafo temblaban. Planeaba hacerse con el control de todo. Y casarse con una enfermera. Marcus negó con la cabeza. Es demasiado obvio. No. Clarice abrió la foto de Raven. No es solo una enfermera, lo he comprobado. Trabaja en el departamento administrativo del hospital. Tiene acceso a los registros. ¿Crees que se conocían de antes? No lo sé, pero voy a averiguarlo. El teléfono volvió a sonar. El nombre apareció en la pantalla.
Sarah Amberly, la hermana de Theodore. No voy a contestar. Clarice apartó el teléfono. Quizá deberíamos escuchar, sugirió Marcus con cautela. No, ella siempre lo había defendido, incluso cuando se equivocaba. El teléfono siguió sonando. Finalmente llegó un mensaje. Clarice, por favor, hablemos. Usted no sabe toda la historia. ¿Cuál podía ser la historia? Clarice sonrió descontenta. El marido se casó con otra mientras la mujer estaba en coma. Una trama bastante simple. Marcus ha reunido los documentos. Vamos a preparar las demandas, divorcio, división de bienes, compensación por daños morales. Pero tienes que estar preparada. Va a ser un proceso largo. Estoy preparada. Clarice se levantó apoyándose en su bastón. Sabes, Marcus, dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces hay que cocinarlo mientras aún está caliente. Salió de la oficina y se adentró en la ciudad nocturna. El dolor de piernas se había intensificado. Llevaba demasiado tiempo sentada, pero el dolor físico era casi agradable. La distraía del otro dolor que la carcomía por dentro. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era un mensaje de Theodore. Puedo explicarlo todo. Clarice borró el mensaje sin leerlo. Las explicaciones ya no importaban. Solo importaban los hechos, los documentos y las cifras, y con ellos podía trabajar mejor que con nadie. En el taxi, de camino a casa de Marjorie, repasó las notas. El plan empezaba a tomar forma. Theodore siempre había subestimado su perspicacia para los negocios, pensando que era demasiado blanda para el duro mundo de las finanzas. Había llegado el momento de demostrarle lo equivocado que estaba. El despacho de Marcus parecía diferente a la luz de la mañana. Clarice se ajustó la chaqueta, la primera vez que llevaba un traje de negocios en mucho tiempo. Tuvo que cambiar los tacones por unos zapatos cómodos, pero esa fue la única concesión a la debilidad. Las puertas de cristal se abrieron y Clarice se quedó paralizada. Theodore estaba en la recepción. Había cambiado, ligeramente más delgado, con más canas en el pelo. Su traje azul oscuro le quedaba perfecto. Siempre sabía cómo vestirse. Clarice se adelantó. Ella levantó la mano para detenerlo. Atrás. Lo siento, tartamudeó. Tengo que explicártelo. ¿Explicar qué? Su voz era firme. ¿Cómo te casaste mientras yo estaba en coma? ¿O cómo intentaste hacerte con el control de mis cuentas? Theodore se puso pálido. ¿Lo sabes? Lo sé todo. Clarice pasó junto a él en dirección al despacho de Marcus. Cada transferencia, cada intento. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Se dio la vuelta. ¿Que esto era cariño? ¿Amor? En ese momento se abrió la puerta principal. Clarice la vio por primera vez, no en una fotografía, sino en persona. Raven era guapa, alta, esbelta, con el pelo largo y oscuro. Unos 10 años más joven que Clarice. Creía que habíamos acordado esperar, dijo Raven en voz baja a Theodore. ¿Acordamos? Clarice sonrió. ¡Qué bonito! ¿Sueles decidir cosas a mis espaldas? Mira, se adelantó Raven. Entiendo cómo te sientes. No, negó Clarice con la cabeza. No lo entiendes, y no lo intentes. Es más complicado de lo que parece, empezó Theodore. ¿A que sí? Clarice sacó su teléfono. Pues explícame esto. $50,000, supuestamente para reparaciones. 180,000 en pequeñas transferencias. 3 intentos de acceder a mis cuentas personales. Theodore guardó silencio. Raven desvió la mirada de él a Clarice. La empresa tenía problemas, dijo por fin. Iba a volver. ¿Cuándo? Después de muerto. No, yo entré en pánico. Cuando entraste en coma, los doctores dijeron que las probabilidades... ¿Y entonces te enamoraste? Clarice lo miró a los ojos. ¡Qué suerte! Es verdad, dijo Raven en voz baja. No planeamos... Claro que no lo hicimos, sonrió Clarice. Simplemente aprovechamos el momento. Marcus entró en la recepción. ¿Qué pasa aquí?
Nada. Clarice se enderezó. El señor Amberley ya se iba. Clarice, por favor. Theodore dio un paso hacia ella. Hablemos con calma. Quizá podamos... ¿Poder qué? Se volvió hacia él. ¿Olvidar? ¿Perdonar? Lo siento, pero no soy tan generosa. Sacó una carpeta del bolso. Hay una demanda de divorcio y otra por fraude. Tu abogado sacará copias hoy. No lo harás. Theodore se puso aún más pálido. Ya lo he hecho. Clarice miró a Raven. Felicidades por el matrimonio. Espero que hayas tenido tiempo de hacer buenas fotos. Serán útiles para los periódicos. No lo hagas, se adelantó Raven. Te das cuenta de que destruiría su carrera. Sí, asintió Clarice. De eso se trata. Se volvió hacia Marcus. ¿Podemos empezar? Por supuesto, abrió la puerta del despacho. Señor Amberley, le recomiendo que abandone el despacho. Theodore se quedó inmóvil mirando a Clarice. ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Después de 12 años? No, negó con la cabeza. Eres tú quien lo ha hecho. Yo solo estoy resumiendo. La puerta del estudio se cerró tras ella. Clarice se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. La primera reunión siempre es la más difícil. Ahora sería más fácil. ¿Se encuentra bien?, preguntó Marcus. Sí, sacó sus papeles. Vamos a trabajar. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. La ciudad se despertaba, indiferente a los pequeños dramas humanos. En algún lugar en la corriente de coches, Theodore y su nueva esposa volvían a casa. Aún no se daban cuenta de que aquello no era más que el principio. Clarice abrió su portátil. Había mucho trabajo por delante. El restaurante Giovanni's era su lugar favorito. Todos los viernes se reunían allí en compañía. Clarice, Theodore y sus amigos más íntimos. Hoy acudía sola. Elizabeth Drake ya la esperaba en su mesa habitual. Cuando vio a Clarice, se levantó y extendió los brazos para abrazarla, pero se detuvo a medio camino al ver la expresión de su cara. ¿Nos sentamos? Clarice se sentó en una silla y colocó el bastón a su lado. El camarero trajo el menú. Siempre había pedido pasta con marisco, pero hoy hasta la idea de comerla le daba náuseas. Solo café, dijo. Elizabeth se revolvió nerviosa con la servilleta. Quería visitarte en el hospital, pero... ¿Pero qué? Clarice levantó la vista. ¿Tenías miedo de encontrarte allí con Theodore y su nueva esposa? Clarice, cuéntame. Le dio un sorbo a su café. ¿Cómo empezó? Elizabeth suspiró. Se conocieron en la cafetería del hospital. Raven trabajaba en el departamento administrativo haciendo papeleo. Theodore iba allí a menudo después de sus visitas contigo. ¿Y? Al principio era solo hablar. Ella lo ayudaba con la burocracia del hospital. Luego empezaron a verse en cafés. Continúa. La voz de Clarice era firme, pero los dedos que aferraban la taza se volvieron blancos. Ocurrió poco a poco. Nadie esperaba. Todos pensaban que era solo amistad, apoyo en momentos de necesidad. ¿Y después? Entonces empezó a hablar de ella más y más, de cómo le comprendía, de cómo le ayudaba a sobrellevar. Clarice sonrió. ¿Hacer frente a qué? ¿Con una esposa moribunda? Los médicos dijeron que era una posibilidad remota, dijo Elizabeth en voz baja. Theodore estaba perdido. ¿Y Raven lo había encontrado? Realmente se preocupaba por él. Le importaba a alguien. Clarice dejó la taza en el suelo. ¿Alguna de vosotras lo pensó? Elizabeth desvió la mirada. No sabíamos qué era lo correcto. ¿Lo correcto? Clarice negó con la cabeza. Mantener silencio era lo correcto. Susan Porter, otra del grupo, entró en el restaurante. Cuando vio a Clarice, se quedó paralizada, pero luego caminó con decisión hacia la mesa. «Tengo algo que decirte», dijo sin preámbulos. Clarice se reclinó en la silla. «¿De qué se trata?» «Los vi juntos, antes de tu operación. Era como si el tiempo se hubiera detenido». Clarice miró fijamente a Susan intentando dar sentido a lo que estaba oyendo. «¿Antes de la operación?»
Su voz sonaba extrañamente tranquila. Se habían encontrado en el Bluebird, ese pequeño café cerca del hospital. Yo estaba allí con mi hija pasando por... Theodore estaba sentado en una mesa con ella. Estaban hablando. ¿Cuándo fue? 15 días antes de tu operación. Clarice exhaló lentamente. ¿Por qué no dijiste nada? No estaba segura. Susan bajó los ojos. Quizá fue un encuentro casual. ¿Un encuentro casual? Clarissa sonrió con amargura. ¡Qué oportuno! Janet Hope, la amiga más antigua de la familia, entró en el restaurante. Eran amigas desde los padres de Theodore. Cuando vio al grupo reunido, se acercó decidida a la mesa. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, sentándose junto a Clarice. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Clarice se sentía cansada. ¿Sobre cómo todo el mundo lo sabía y se lo callaba? No. Janet negó con la cabeza. «Sobre lo que pasó antes de que enfermaras». Clarice se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» Theodore empezó a cambiar antes, mucho antes. Estabas tan ocupada con tu trabajo que no te diste cuenta. ¿No te diste cuenta de qué? De lo distante que se estaba volviendo, saltándose sus cenas tradicionales, quedándose hasta tarde en el trabajo. Empezó a ir al gimnasio, cambió su vestuario. «Señales clásicas», murmuró Clarice. «Intenté hablar con él», continuó Janet, «pero dijo que estaba bien, que solo estaba cansado de la rutina». Clarice recordó los últimos meses antes de la operación. Efectivamente, Theodore se había vuelto más distante. Ella lo achacaba al estrés del trabajo, a sus dolores de cabeza, a... «Estaba ciego», dijo en voz baja. «No». Janet le cubrió la mano con la suya. «Solo estabas creyendo al hombre al que prometiste creer. No es culpa tuya». «Pero sí es culpa mía», se levantó Clarice. «Gracias por vuestra sinceridad. Gracias a todos». Salió del restaurante y se adentró en el frío día de otoño. La ciudad tenía vida propia. La gente corría, los coches tocaban el claxon, los semáforos parpadeaban. Todo era igual que antes, pero diferente. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Theodore. «Tenemos que hablar. Hablar de verdad». Clarice borró el mensaje. No tenía sentido seguir hablando. Ya sabía lo suficiente. En el taxi, de camino a casa, repasó los últimos meses de su matrimonio. Las señales estaban por todas partes, solo que ella no quería verlas, o no podía. Es curioso, pensó, cómo solo nos damos cuenta de las grietas en los cimientos cuando la casa ya se está desmoronando. Iba a ser una noche larga y le esperaba mucho trabajo, pero ahora tenía una motivación extra. Ya no se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. La casa parecía diferente. Clarice se detuvo ante la puerta familiar, con las llaves en la mano, y no se atrevía a entrar. Todo le parecía extraño, desde las nuevas cortinas de las ventanas hasta las flores desconocidas del jardín. Por fin introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin ruido, las bisagras ya no crujían, alguien las había engrasado. El vestíbulo olía a perfume desconocido. En la pared, donde había colgado la fotografía de su boda, había ahora un cuadro abstracto. Clarice entró lentamente en el salón. «Oh...» Una voz detrás de ella la hizo estremecerse. «No sabía que venías». Raven estaba en la puerta de la cocina, abrazada confusamente a una taza de café. Llevaba un sencillo vestido de la casa y el pelo recogido en un moño informal. «He venido a por mis cosas», intentó Clarice hablar con calma. «Por supuesto», se apartó Raven. ¿Puedo ayudar?» «No». Clarice subió las escaleras. Todo había cambiado en el dormitorio. Ropa de cama nueva, cortinas diferentes, cuadros desconocidos en las paredes. Abrió el armario. Sus cosas habían sido cuidadosamente apartadas para dejar sitio a la ropa de otra persona. En el fondo del armario encontró una vieja caja de fotografías. Se sentó en el borde de la cama y la abrió. Su primera cita, el viaje a las montañas, la boda. Theodore sonreía en cada foto,
La miraba con ternura. ¿Era real esa ternura? «Puedo hacer café», dijo Raven en voz baja desde la puerta. «¿Por qué?» Clarissa levantó la vista. «¿Por qué haces esto?» «¿Qué?» «Intentar ser amable, ofreciendo ayuda. ¿Por qué?» Raven guardó silencio un momento y luego se sentó en la silla junto a la ventana. «Porque no soy un monstruo, Clarice, y tú lo sabes». «¿Lo sé?» «Sí, me has estudiado. Mis antecedentes, mis redes sociales. Sé que lo has comprobado todo». Clarice sonrió. ¿Qué se suponía que tenía que encontrar? «La verdad», Raven se encogió de hombros. «Soy una mujer normal y corriente, no una divorciada de novela romántica barata, no una cazadora de dinero. ¿Qué es usted? Un hombre que se enamoró en el momento equivocado y de la persona equivocada». En el silencio se oía el tic-tac del reloj de la planta baja, el viejo reloj que Clarice había traído de casa de sus padres. «No lo habrás tirado», dijo ella. «¿Qué?» «El reloj. Es viejo y no es muy bonito. Theodore dijo que era importante para ti». Clarice cerró la caja de fotografías. «¿Qué más te dijo de mí?» «Muchas cosas». Raven se puso de pie. «Que eres inteligente, fuerte, que nunca eres aburrida, que te mereces algo mejor que... ¿Que él?» «Que la forma en que resultaron las cosas». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Clarice miró por la ventana. Mary Parker, su vecina, estaba en el porche. «He visto tu coche», dijo Mary cuando Clarice abrió la puerta. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien». Clarice la dejó entrar en la casa. «Hola, señora Parker», dijo Raven en voz baja. «Hola, querida». Mary pasó la mirada de una mujer a otra. «Supongo que es un mal momento». «¿Lo has visto todo?», preguntó Clarice. «¿Cómo empezó?». Mary suspiró. «Sí, al principio solo hablando junto al coche, luego paseos juntos. Él parecía perdido, ella simpática, una historia clásica». «¿Y no juzgaste?» «Vi a dos personas solitarias». Mary sacudió la cabeza. «Quizás se precipitaron, quizá lo hicieron mal, pero no querían hacer daño. Pero lo hicieron». «Sí», se levantó Raven. «Y lo siento». Clarice la miró de verdad por primera vez. La cara cansada, la mirada preocupada, los movimientos nerviosos. No era una villana, no era una divorciada, solo una mujer en una situación difícil. «Recogeré mis cosas el fin de semana», dijo Clarice. «Enviaré a los de la mudanza». «De acuerdo», asintió Raven. «Nos iremos por el día». Clarissa salió de la casa sin mirar atrás. Subió a su coche, apoyó las manos en el volante y cerró los ojos. Odiar era más fácil cuando el enemigo era abstracto, cuando podías imaginar a una seductora astuta, a un depredador calculador. La realidad era más complicada, pero no cambiaba nada, nada de nada. Arrancó el motor. Había mucho trabajo por delante, y ahora sabía con certeza que la venganza no sería satisfactoria. Pero había que hacer justicia, incluso si todos los involucrados en esta historia eran solo personas cometiendo errores. Michael Donovan había elegido un pequeño bar del distrito financiero para la reunión. Clarice lo conocía superficialmente. Trabajaba con Theodore en la empresa de construcción y a veces se unía a sus cenas comunes. «Gracias por aceptar quedar», dijo cuando Clarice se sentó frente a él. «Dijiste que era importante». Michael miró a su alrededor y sacó una carpeta. «Lo que estoy haciendo podría costarme el puesto, pero tienes que saberlo». Colocó los documentos delante de ella. Clarice empezó a leer, y con cada página su rostro se ponía más y más tenso. «¿Cuándo empezó?», preguntó. «Hace unos 6 meses. Al principio, pequeñas cantidades. Amortizaciones de gastos inexistentes, cuentas ficticias, luego más». «¿Y nadie se dio cuenta?». Michael sonrió amargamente. «Theodore era bueno. Los informes eran perfectos, el papeleo impecable, pero... El mes pasado empezó una auditoría interna.
Una auditoría aleatoria. Y había algunas discrepancias. Clarice miró los números. ¿Casi $1 millón? Sí, ha estado cubriendo el déficit con nuevos préstamos, cambiando fondos entre proyectos. El clásico esquema piramidal. ¿Por qué? El mercado de valores. Michael sacudió la cabeza. Jugaba con futuros. Tuvo éxito al principio, luego... Ya sabes cómo va. Clarice lo sabía. Lo había visto más de una vez. La emoción, la euforia de las primeras victorias y luego los intentos desesperados por volver a ganar. ¿Y Raven? Preguntó. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Trabajaba en el departamento administrativo del hospital. Tenía acceso a los registros. Cuando ocurrió la cirugía, Theodore pudo haber obtenido el control de tus bienes a través de ella. ¿La utilizó? No creo que ella lo supiera todo, pero el acceso a los registros del hospital, la capacidad de ajustar fechas, cambiar registros. Clarice se reclinó en su silla. ¿Entonces no fue amor? Quizá también amor. Michael se encogió de hombros. Pero el momento era demasiado oportuno. ¿Por qué decidiste decírmelo? Porque está mal. La miró a los ojos. Lo que te ha hecho a ti, a la empresa, tiene que acabar. Clarice recogió los documentos. ¿Te das cuenta de que tengo que actuar ahora? Sí, por eso estoy aquí. Después de salir del bar se quedó fuera durante mucho tiempo. La ciudad nocturna bullía a su alrededor, la gente se apresuraba, los carteles publicitarios parpadeaban, todo se acumulaba. Problemas financieros, intentar controlar sus cuentas, casarse con un hombre con acceso a los documentos adecuados. El plan perfecto, pero algo la preocupaba. La mirada en los ojos de Raven, sus palabras sobre el amor, momento equivocado, lugar equivocado. La sinceridad en la voz de Theodore cuando hablaba de sentimientos. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Los papeles están listos. ¿Cuándo empezamos? Clarice se quedó mirando la pantalla. La venganza le había parecido tan sencilla cuando pensaba que solo era una historia de traición. Pero ahora, respondió, necesito más tiempo. Quizá la verdad estuviera en algún punto intermedio, entre el cálculo y el sentimiento, entre la traición y la desesperación, entre la venganza y el perdón. Clarice paró un taxi. Necesitaba pensar, mucho que pensar, porque a veces la venganza no es la solución. A veces no es más que otro error en una larga cadena de errores. Pero, ¿cómo encontrar el camino correcto cuando todos los caminos conducen al dolor? El despacho de Marcus parecía demasiado pequeño para esta conversación. Clarice estaba sentada a la mesa de reuniones, con los documentos que había recibido de Michael delante. Theodore había venido solo, sin abogado ni Raven. «Sé lo del dinero», dijo Clarice, deslizando la carpeta hacia él. «Todo el dinero». Theodore hojeó las páginas lentamente. Las manos le temblaban ligeramente. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó. «El primer trato fue hace 1 año». No levantó la vista. «Uno pequeño. Estaba seguro de que podría devolverlo rápidamente». «¿Y después?» «Después...» Se pasó la mano por la cara. «Entonces, las cosas se descontrolaron. Intenté vengarme, pedí nuevos préstamos, cubrí algunas deudas con otros». «¿Por qué no me lo dijiste?». Theodore sonrió amargamente. «¿Decirte qué? ¿Que tu exitoso marido es un perdedor que pierde dinero en bolsa? Podría haberte ayudado. Precisamente por eso no lo hice». Finalmente la miró a los ojos. «Siempre has sido más fuerte, más exitoso. Yo también quería demostrar que valía algo». Clarice negó con la cabeza. «¿Y por eso te casaste con Raven? ¿Para tener acceso a mis cuentas?» «No», se levantó bruscamente. «No todo en la vida es cuestión de dinero, Clarice». «Pues explícate». Theodore se asomó a la ventana. La conocí en el hospital, sentado en la cafetería después de otra visita suya. Ella se sentó a mi lado. Nos pusimos a hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo. De la vida.
sobre lo aterrador que es perder a alguien cercano. Me habló de su padre que murió de cáncer. Hablé de ti, de nuestro matrimonio. ¿Y? Y por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente escuchó, sin dar consejos, sin tratar de consolar, solo escuchando. Clarice se pellizcó el puente de la nariz con los dedos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó de verdad? No lo sé, sacudió la cabeza. Quizá cuando me trajo café después de un día duro, o cuando nos encontramos por casualidad en el parque. Ocurrió poco a poco. ¿Antes de mi operación? Theodore permaneció en silencio. Respondió. Sí, dijo en voz baja. Nos vimos varias veces, solo hablábamos. ¿Y entonces caí en coma y todo se volvió tan conveniente? No tenía nada de conveniente. Se dio la vuelta bruscamente. ¿Crees que fue fácil para mí? Verte ahí tendido sin saber si alguna vez despertarías. ¿Y Raven te ayudó a olvidar? No, te ayudó a seguir adelante. Se hizo el silencio en la habitación. Llovía fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el cristal de forma monótona y tranquilizadora. Háblame de nuestro matrimonio, dijo Clarice de pronto. Sobre tu versión. Theodore guardó silencio durante largo rato y luego se dejó caer lentamente en la silla. Éramos una buena pareja, lo éramos de verdad, pero los últimos años, has estado trabajando todo el tiempo. Yo también. Vivíamos como vecinos, educados, cariñosos, pero extraños. Yo me ocupaba de nuestro futuro. ¿Y el presente? Sonrió con tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Ni de dinero, ni de trabajo, solo hablar. Clarice abrió la boca para contestar, pero se calló. No se acordaba. Exactamente, asintió Theodore. Teníamos éxito, éramos ricos, respetados, pero felices. Creía que éramos felices, porque no me di cuenta, o no quería darme cuenta. Traté de hablar acerca de cómo necesitábamos más tiempo juntos, acerca de cómo estábamos a la deriva aparte. No me acuerdo. Claro que te acuerdas, suspiró. Siempre estabas ocupado con algo más importante. Clarice sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eso no justifica. No, no lo justifica, la interrumpió. Lo que he hecho es imperdonable, y con el dinero y con Raven, yo tengo la culpa, pero nuestro matrimonio agonizaba mucho antes de eso. ¿Y decidiste no resucitarlo? ¿Lo hiciste? La miró a los ojos. ¿Te diste cuenta de que algo iba mal? ¿Intentaste cambiar las cosas? Clarice guardó silencio. Ante sus ojos pasaron imágenes de su vida juntos. Cenas perdidas, fines de semana cancelados, breves conversaciones a la carrera. Siempre había pensado que estaba haciendo lo correcto. Ganar dinero, labrarse una carrera, asegurarse un futuro. Te quería, dijo en voz baja. Lo sé, asintió él. A mi manera, a mi manera. Y ahora, con Raven, ahora está tranquilo. Ahora me siento vivo. A pesar de todos los problemas, a pesar de todos los errores, viva. Clarice se puso de pie. ¿Qué quieres de mí? Nada, sacudió la cabeza. Solo comprender, no a Dios. No le pedía perdón. Solo que lo entienda. Ha reunido los papeles. Voy a demandar. La malversación saldrá a la luz. Lo sé, lo sé. Perderás tu trabajo, tu reputación. Ya he presentado mi dimisión, sonrió débilmente. Y estoy dispuesto a admitir la malversación. Es lo que hay que hacer. Clarice se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Estás contenta? Sí, respondió sin vacilar. A pesar de todo, sí. Salió sin mirar atrás. Marjorie estaba en la sala de espera. ¿Cómo ha ido? No lo sé, respondió Clarice con sinceridad. Simplemente no lo sé. Pensó en su matrimonio, en los años que habían pasado juntos, en lo fácil que era perder lo importante en la búsqueda de lo correcto y lo importante. Cómo el amor no muere por traición, sino por negligencia. Tal vez todos tenían la culpa, cada uno a su manera,
Y tal vez la verdadera venganza no sea destruir la felicidad de otro, sino encontrar la propia. Pero eso estaba muy lejos. El Blue Bear Café era exactamente igual a la foto que Susan le había enseñado. Pequeño, acogedor, con cortinas azules en las ventanas. Aquí había empezado todo. Raven ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Hacía girar nerviosamente su taza entre las manos, pero cuando Clarice se acercó, levantó la vista con mirada tranquila. «Gracias por recibirme», dijo. Clarice se sentó enfrente. «Querías hablar. Te escucho». La camarera trajo café. Se quedaron en silencio mientras ella acomodaba las tazas. «Tengo que contarte mi versión de la historia», dijo finalmente Raven. «Puede que no te lo creas, puede que me odies, pero tienes que saberlo». «¿Por qué?» «Porque, de lo contrario, esta historia seguirá siendo en blanco y negro, y no lo es». Clarice dio un sorbo a su café. «Cuéntame». «Yo trabajaba aquí cerca, en el departamento administrativo del hospital. Theodore venía a menudo después de sus visitas, sentado solo, mirando por la ventana. Lo veía todos los días». «¿Y decidiste consolarlo?» «No», sacudió Raven la cabeza. «Es que un día todas las mesas estaban ocupadas y le pregunté si podía sentarme en la suya. Nos pusimos a hablar». «¿Sobre qué?» «De poco al principio, del tiempo, del trabajo. Luego me habló de ti. Cómo os conocisteis, lo felices que erais, cómo habían cambiado las cosas». Clarice se tensó. ¿Qué había cambiado? Dijo que era como si vivierais en mundos paralelos, que trató de acercarse a ti, pero que tú no escuchabas, o no quería oír. Es una excusa cómoda. «No es una excusa», dijo Raven en voz baja. «Es dolor. Sé lo que es ver cómo se aleja alguien a quien amas y no poder hacer nada al respecto». «¿Estabas casada?» «Comprometida. Murió. Intenté ayudar, pero...» Se quedó en silencio, mirando por la ventana. ¿Por eso comprendías a Theodore?» «Comprendí su soledad». Raven volvió a mirar a Clarice. «No planeábamos enamorarnos, solo hablar, apoyarnos mutuamente, y luego... ¿Y luego enfermé y todo se volvió cómodo?» «No», Raven se enderezó. «Cuando ingresaste en el hospital dejamos de vernos. Yo no quería... no me parecía bien. Pero venía todos los días. Se sentaba a tu lado durante horas, y entonces los médicos dijeron que no había ninguna posibilidad». Clarice apretó su taza. «¿Así que pensasteis que estaba bien?» «No lo decidimos». Raven negó con la cabeza. «Todo sucedió sin más. Sé que suena a excusa, pero...» De repente se puso pálida y se llevó la mano a la boca. «¿Qué te pasa?» Clarice dio un respingo. «Nada». Raven respiró hondo. «Es que...» Se quedó callada un momento. «Estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse. Clarice miró fijamente a Raven, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba oyendo. «De 8 semanas», añadió en voz baja. «Theodore aún no lo sabe». «¿Por qué no lo sabe?» «Me enteré ayer, y no estoy segura de que ahora sea el momento adecuado». Clarice se recostó en su silla. «¿Temes que lo utilice en tu contra?» «No». Raven negó con la cabeza. «Solo pensé que deberías saberlo antes». «¿Por qué?» «Porque lo cambiaría todo. Tus planes de venganza, tus demandas. Theodore perdería su trabajo, su reputación. Y un niño debe tener un padre». Clarice guardó silencio. Un recuerdo pasó ante sus ojos. La consulta del médico 12 años atrás, el diagnóstico de infertilidad, la cara de Theodore intentando ocultar su decepción. «¿Sabes que no puedo tener hijos?», preguntó. «Sí», respondió Raven en voz baja. Theodore se lo dijo. «¿Y crees que eso debería cambiar las cosas?» «No, pero quiero que entiendas que no intentaba ocupar tu lugar. No intentaba darle algo que tú no pudieras. Simplemente sucedió». Clarice se levantó. «Necesito pensarlo». «Por supuesto». Raven también se puso en pie. «Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad».
Clarice se dio la vuelta al salir. «¿Cuándo se lo vas a decir?» «Esta noche». «Se pondrá contento», dijo en voz baja. Siempre quiso tener hijos. Fuera lloviznaba. Clarice caminaba sin darse cuenta de que estaba empapada. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, planes, recuerdos. El bebé. Algo que nunca podría darle a Theodore. Algo que él había callado todos estos años, pero ella había visto el anhelo en sus ojos cuando habían conocido a amigos con hijos. La venganza había parecido tan simple cuando era una historia de traición. Pero ahora sacó su teléfono. «Marcus, tenemos que vernos. Quiero revisar algunos de los puntos de la demanda. Quizá la verdadera fuerza no esté en destruir la felicidad de otro, sino en encontrar la fuerza para dejarlo ir, incluso si es la decisión más difícil de la vida». En este día de octubre, el despacho de Marcus parecía especialmente austero. Las altas ventanas que iban del suelo al techo dejaban entrar la luz tenue, y las pesadas cortinas de color burdeos conferían a la estancia una solemnidad apropiada para este tipo de reuniones. Clarice estaba sentada a la cabecera de un largo escritorio de madera oscura, con una fina carpeta de documentos frente a ella. Su estricto traje negro y su impecable peinado le servían como una especie de armadura. Siempre prestaba especial atención a su aspecto antes de las negociaciones importantes. Theodore vino con su abogada, una joven llamada Emily Bright, cuya reputación en procesos de divorcio era impresionante. Parecía cansado pero tranquilo. En sus ojos se leía la determinación de un hombre dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. Antes de empezar, Clarice cuadró los hombros. «Quiero dejar clara mi postura. Esta no será una guerra de aniquilación». Emily Bright enarcó las cejas sorprendida. Después de declaraciones anteriores, este cambio inesperado. La vida está llena de sorpresas. Clarice se permitió una leve sonrisa. Como todos habíamos aprendido recientemente, Marcus expuso los documentos que tenía delante. «Mi cliente ha preparado una oferta que creo que será justa para todas las partes». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Clarice se quedaría con la casa, estaba estipulado en el acuerdo prenupcial. Las cuentas conjuntas se dividirían en una proporción fija. Theodore debía pagar una indemnización por los intentos de acceder sin autorización a las cuentas privadas de Clarice, pero la cantidad era razonable, no podía arruinarle. «¿Y la información sobre el fraude financiero?», preguntó Emily, hojeando los documentos. «No presentaré una demanda formal», respondió Clarice. «Pero Theodore debe dimitir voluntariamente de su cargo y confesar ante la dirección de la empresa. Así podrá evitar un escándalo público». Theodore, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, levantó la vista. «¿Por qué?» «Porque la venganza no devolverá el pasado». Clarice le miró a los ojos. «Y no construirá un futuro. No para ninguno de nosotros». Se hizo el silencio en la sala, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. «Hay una condición más», continuó Clarice. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad. No una historia inventada sobre cómo cuidaste heroicamente de tu esposa en coma y luego conociste a un nuevo amor. La verdad, que vuestra relación empezó antes de que enfermara. Podría dañar su reputación», señaló Emily. «Menos que las mentiras y las insinuaciones», sacudió Clarice la cabeza. «No pido arrepentimiento público, solo honestidad en las conversaciones con amigos y familiares». Theodore asintió lentamente. «Me parece justo». Siguieron hablando de los detalles. Clarice observó a su ex marido, las nuevas arrugas alrededor de los ojos, las canas en las sienes, 12 años juntos, toda una vida que ahora cabía en una carpeta. «Hay una cosa más», dijo una vez acordados los puntos principales. «Quiero que sepas que quiero que Raven y tú seáis felices». Theodore se estremeció. Claramente no esperaba tales palabras. «No es porque la haya perdonado», continuó Clarice.
Es porque he aprendido a dejarla ir. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño acompañamiento a su conversación. Gracias, dijo Theodore en voz baja, por todo. No me des las gracias, negó con la cabeza. Solo sé feliz y no traiciones a nadie más. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, Clarice salió. La lluvia se había intensificado, pero no tenía prisa por abrir el paraguas. Las gotas frías en su cara eran extrañamente relajantes. Marjorie la esperaba en el coche. ¿Cómo ha ido? Bien. Clarice se abrochó el cinturón de seguridad. Muy bien. ¿Estás segura? Sí. Miró cómo las corrientes de lluvia desdibujaban el contorno de la ciudad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces es mejor no servirla. El coche arrancó, llevándola a una nueva vida, una vida en la que no había lugar para la venganza, pero sí para la esperanza. Esperanza de que algún día el dolor se desvanecería y las cicatrices serían un recordatorio no de la traición, sino de la fuerza que la ayudó a sobrevivir a ella. Después de todo, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo, y quizá esa fuera la principal lección de esta historia. Los pisos que le mostró el agente inmobiliario se fundieron en un caleidoscopio infinito de espacios, claros y oscuros, espaciosos y acogedores, antiguos y nuevos. Clarice los miraba uno a uno, intentando sentir esa esquiva sensación de hogar que nunca quería llegar. Tiene unas vistas preciosas al parque, le dijo Amanda Foster, su agente inmobiliaria, mientras abría otro par de ventanas. Por la mañana, el sol inunda todo el salón. Clarice se asomó a la ventana panorámica, contemplando las copas de los árboles, ya tocadas por el dorado otoñal. 15º piso, alto, libre. Me gusta, dijo sorprendida. Amanda se iluminó. En serio, de alguna manera estaba segura de que este piso sería ideal para ti. El espacio era realmente perfecto. Interior minimalista, mucha luz, un estudio independiente con estanterías empotradas. Sin recuerdos, sin pasado, solo una pizarra limpia lista para una nueva historia. Marjorie, que la había acompañado en su búsqueda, asintió con aprobación. Se está bien aquí. Es tranquilo. Esa noche Clarice firmó los papeles de compra. De pie en el piso vacío, se sintió ligera por primera vez en mucho tiempo. Era como si se hubiera desprendido de la pesada mochila que la arrastraba hasta el suelo. Volver al trabajo fue más fácil de lo que esperaba. El mundo financiero era un lugar vacío. Durante su ausencia habían surgido nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas oportunidades. El trabajo siempre había sido su salvavidas y ahora estaba inmersa en el elemento familiar de los números y la analítica. Bienvenida, señora Amberley, la saludó James, su adjunto. Solo Clarice, corrigió ella. Ahora es solo Clarice. En la oficina la recibieron con calidez y apoyo. Nadie hacía demasiadas preguntas, pero ella se sentía atendida en los pequeños detalles. Café recién hecho en su mesa por la mañana, papeles bien empaquetados, silencio discreto mientras miraba con nostalgia por la ventana. Por las tardes, preparaba su nuevo piso. Seleccionaba los muebles, encargaba las cortinas, ordenaba los libros. Cada cosa era importante. Seleccionaba cuidadosamente lo que se llevaría a su nueva vida. ¿No quieres llevarte las fotos antiguas?, preguntó Marjorie mientras ayudaba a ordenar las cajas. No, sacudió Clarice con la cabeza. Que se queden en el pasado. Poco a poco los amigos fueron volviendo. Al principio tímidamente, como tanteando el terreno, luego cada vez con más audacia. Elizabeth trajo una tarta casera y una botella de vino. Susan sugirió que fueran juntas al gimnasio. Janet llamaba todos los días, contando las novedades de la ciudad. «Te echamos de menos», dijo Elizabeth con una copa de vino. «No sabíamos cómo abordarlo». «Yo también te eché de menos», respondió Clarice. «Y lo comprendo.
Es complicado. Se sentaron en el nuevo sofá bebiendo vino y hablando, de todo y de nada, como antes, pero diferente. No más insinuaciones, no más incomodidad, no más sombras del pasado entre ellos. Una mañana, de pie junto a la ventana con una taza de café, Clarice se sorprendió a sí misma sonriendo, así, sin motivo. El sol jugaba en los cristales de las casas vecinas, la ciudad despierta bullía abajo y la vida parecía posible. Ese mismo día se encontró con Raven en el supermercado. Su vientre ya estaba visiblemente redondeado bajo el holgado vestido. Se saludaron en silencio y cada una siguió su camino. Sin dramas ni enfrentamientos, solo dos mujeres cuyos caminos se habían cruzado accidentalmente. Por la noche, Clarice sacó un viejo álbum de fotos, el único que había traído consigo. Lo hojeó, mirando caras, acontecimientos, momentos del pasado. Luego lo cerró con cuidado y lo guardó en un cajón lejano. «¿Qué tal estás?», preguntó Marjorie, que se había acercado con comida china para llevar. «Sabes», Clarice miró con nostalgia por la ventana. «Creo que estoy empezando a vivir de nuevo. A olvidar no, solo a seguir adelante». Cenaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, de la nueva exposición de la galería. Conversaciones ordinarias, una velada ordinaria, pero fue en esa ordinariez donde se produjo el milagro de la curación. Al día siguiente, Clarice compró una planta de interior, una pequeña orquídea de delicadas flores rosas. La colocó en el alféizar de la ventana de su dormitorio. Una pequeña vida que requería cuidados y atención, un símbolo de un nuevo comienzo. Por la noche, permaneció despierta mucho tiempo, escuchando el silencio del nuevo piso. El silencio era diferente. No era agobiante ni vacío, sino tranquilo y prometedor, como una hoja en blanco esperando las primeras líneas. Mientras se dormía, pensó en cómo la vida, sorprendentemente, encuentra una forma de continuar. Incluso cuando todo parece destruido, incluso cuando el dolor parece insuperable, siempre hay un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de volver a empezar. Y tal vez esa sea la sabiduría suprema, no aferrarse al pasado, sino abrazar el presente y creer en el futuro. La primavera llegó pronto este año. Ya a principios de marzo la ciudad se llenó de viento cálido y del olor de la vida que despierta. Clarice paseaba por Central Park, disfrutando del sol y de la libertad de movimientos. Tras un largo periodo de fisioterapia, por fin había renunciado al bastón. Volvía de una reunión importante. El Consejo de Administración había aprobado por unanimidad su candidatura al puesto de directora financiera de la empresa. El ascenso con el que había soñado durante los últimos años era por fin una realidad. Al verlos de lejos, al principio no los reconoció. Theodore y Raven estaban sentados en un banco junto a la fuente. Raven, con una notable barriga, hablaba animadamente, y Theodore escuchaba con esa sonrisa especial que tanto había gustado a Clarice. Su primer impulso fue dar media vuelta e irse, pero algo la detuvo. Tal vez el sol primaveral, tal vez la sensación de victoria tras una reunión fructífera, o tal vez era solo el tiempo curando viejas heridas. Se dieron cuenta de su presencia al mismo tiempo. Theodore se tensó, y Raven se llevó instintivamente una mano al estómago. Clarice se acercó, extrañamente tranquila. «Buenas tardes», dijo. «Hola», se levantó Theodore. Tienes buen aspecto». «Gracias, sí que tenía buen aspecto. Nuevo corte de pelo, traje elegante, postura segura. ¿Qué tal?» «Nosotros», Theodore miró a Raven. «Vamos a tener un niño. Enhorabuena», dijo con sinceridad. Raven se relajó. «Gracias. Nosotros no esperábamos encontrarte aquí. Vuelvo del trabajo. Me han ascendido a directora financiera». «Es estupendo». Theodore sonrió. «Es lo que siempre quisiste». «Sí», asintió Clarice. «¿Y tú?»
He oído que has montado una empresa de consultoría. Una pequeña, se encogió de hombros. Estoy empezando. Hubo una pausa, pero no fue pesada como antes, sino algo pacífico. «Sabes», dijo Raven de repente, «quería darte las gracias. ¿Por no ser venganza?» Clarice sonrió. «Habría sido demasiado fácil». «Y demasiado mezquino para ti», añadió Theodore en voz baja. Ella los miró. Los miró de verdad, sin ira, sin dolor, solo los vio. Dos personas que se habían encontrado, aunque de la manera equivocada. Su felicidad ya no le dolía. Simplemente estaba ahí, como el sol de primavera, como el sonido de una fuente, como una nueva vida creciendo bajo el corazón de Raven. «¿Qué nombre le pondrás?», preguntó Clarice. «Ethan», respondió Raven. «En honor a mi padre. Es un nombre precioso». Sonó el teléfono. Querían que volviera a la oficina. «Tengo que irme», se ajustó el bolso al hombro. «Buena suerte». «A ti también», hizo una pausa Theodore. «Te mereces ser feliz, Clarice». «Lo sé», sonrió ella. «Ahora lo sé». Mientras se alejaba por el callejón, no miró atrás, pero podía sentir sus miradas y, por primera vez, no le resultaba incómodo. Era como si por fin se hubiera pasado la última página de una vieja historia. Nuevos proyectos, nuevos retos, nuevos horizontes la esperaban en la oficina. La vida bullía, reclamaba su atención, la llamaba. Por la noche quedaba con sus amigas en su restaurante favorito para celebrar su ascenso. El fin de semana planea una excursión al mar, sus primeras vacaciones en mucho tiempo. Y en algún lugar de la ciudad, dos personas estaban sentadas junto a una fuente, soñando con el futuro. Y era lo que había que hacer, porque la vida no se detiene, sigue fluyendo, como el agua de la fuente, como el viento de primavera, como el tiempo que realmente cura. Y quizá la verdadera victoria no esté en hacer sufrir a los demás, sino en encontrar la fuerza para ser feliz contra viento y marea. Al fin y al cabo, la mejor venganza es una vida bien vivida. Una exposición de arte contemporáneo no entraba en los planes de Clarice para esa noche. Estaba aquí por casualidad. Marjorie no pudo ir en el último momento y le dio su invitación. La espaciosa galería estaba llena de gente vestida de noche. La música clásica sonaba suavemente y los camareros servían champán. Clarice estaba de pie delante de un cuadro abstracto, intentando averiguar qué había pretendido el artista, cuando la voz de un hombre sonó cerca. «Interesante, ¿verdad? Parece un mapa del cielo estrellado, pero con los colores equivocados». Se dio la vuelta. Un hombre alto, de unos 45 años, con el pelo gris y unos atentos ojos grises, la miraba con una leve sonrisa. «Michael Hayward», se presentó. «Comisario de la exposición». «Clarice M», vaciló ella. «Solo Clarice». «Encantado de conocerte, solo Clarice», dijo él, con un destello de comprensión en los ojos. «¿Qué le parece la exposición?». Hablaron durante casi una hora, pasando de un cuadro a otro. Michael resultó ser un conversador interesante, erudito, con un sutil sentido del humor y sin ningún deseo obsesivo de impresionar. «¿Tomamos un café?», sugirió al final de la velada. «Hay una cafetería estupenda cerca». Clarice sintió temblar algo en su interior, miedo, incertidumbre, un eco del dolor del pasado. Pero con él llegó algo nuevo, curiosidad, esperanza, ganas de arriesgarse. «Vamos», respondió. Al día siguiente se encontró con Raven en el centro comercial. Estaba eligiendo ropa de bebé y colocando cuidadosamente los pequeños artículos en una cesta. «Hola», fue lo primero que dijo Clarice. «Hola». Raven parecía tranquila. «¿Qué tal estás?». «Bien», y era cierto. «¿Y tú?». «Bien». «Los médicos dicen que todo va genial». Estaban de pie entre las cosas de los niños, exmujer y mujer actual, separadas por el pasado pero extrañamente conectadas por el presente. «Sabes», dijo Raven de repente, «a menudo pienso en aquella época,
en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Yo también. Clarice pasó la mano por la suave tela del mono del bebé. Pero supongo que todo sucedió como tenía que suceder. ¿De verdad lo crees? Ahora sí, sonrió. Ayer conocí a una persona interesante, y por primera vez en mucho tiempo sentí posibilidad. Raven asintió comprensiva. Eso está bien. Te mereces ser feliz. ¿Sabes qué es lo más extraño? Clarice miró pensativa por la ventana. Cuando planeaba mi venganza, pensé que me aliviaría, pero ahora me doy cuenta de que solo prolongaría el dolor. Para todos, añadió Raven en voz baja. Hablaron durante unos minutos más, del tiempo, del trabajo, de las minucias de la vida. Una conversación normal entre dos mujeres que se encuentran por casualidad en una tienda, sin dramas, sin tensiones, sin sombras del pasado. Por la noche, Clarice se sentó en su piso a contemplar la puesta de sol. En su teléfono apareció un mensaje de Michael, una invitación a un concierto el fin de semana siguiente. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo que algo nuevo crecía en su interior. No miedo, no amargura, sino la tranquila alegría de la posibilidad. La vida realmente continuaba. No de la forma que había planeado, no de la forma que había soñado, pero quizás sí de la forma en que tenía que seguir. Después de todo, a veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti mismo. Y tal vez ese sea el gran milagro del tiempo, su capacidad no solo de herir, sino de curar, en su capacidad para convertir el dolor agudo en sabiduría y la amargura de la traición en la fuerza para seguir adelante. Y la venganza está en el pasado, como una vieja fotografía en un cajón lejano. Puedes sacarla, mirarla, pero sin dolor, sin el deseo de cambiar lo que no se puede cambiar. Porque a veces la mejor venganza es simplemente ser feliz, contra viento y marea, por ti mismo. El aire de abril olía a lilas. Clarice caminaba por las calles conocidas, disfrutando del sol primaveral. 2 años eran suficientes para que la ciudad cambiara, para que los recuerdos perdieran nitidez, convirtiéndose en bocetos de acuarela del pasado. Volvía de una reunión en la sede de su nueva empresa. Tras ser ascendida a directora financiera, su carrera había dado un nuevo giro. Ahora formaba parte del consejo de administración de un gran fondo de inversión. Los vio a la entrada del parque. Theodore llevaba un cochecito con un niño de pelo oscuro que agitaba con entusiasmo un juguete de colores brillantes. Estuvieron a punto de chocar. A veces a la ciudad le gustan estas coincidencias. Clarice. Theodore se detuvo. Menudo encuentro. Hola, sonrió. Así que, ¿este es el famoso Ethan? El chico la miró curioso con unos grandes ojos marrones, los ojos de Raven. Sí, es él. Theodore miró a su hijo con orgullo. Ya tiene 1 año y 3 meses. Ya empieza a hablar. Un niño precioso, dijo Clarice con sinceridad. ¿Cómo está Raven? Bien. Volvió a trabajar hace poco. ¿Y tú? Me enteré de tu nuevo destino. Las noticias vuelan. Siempre es así en los círculos financieros, sonrió. Te felicito. Te mereces este éxito. Se sentaron en un banco. Ethan miró con interés las bicicletas que pasaban. «¿Sabes?», dijo Theodore de repente, «a menudo pienso en aquella época, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes». Yo solía pensar lo mismo. Clarice miró al niño que jugaba. Pero ahora me doy cuenta de que fue así. No perfecto, no como lo habíamos planeado, pero correcto. ¿Hay alguien más?, preguntó con cautela. Sí, sonrió, recordando a Michael. Llevamos juntos más de 1 año. Es conservador de una galería de arte. El mes que viene nos mudamos a una casa nueva. Me alegro por ti. Y sonó sincera. Ethan gimoteó exigente pidiendo atención. Theodore lo sacó del cochecito, y el bebé enseguida echó mano de la brillante bufanda de Clarice. «Cuidado», Theodore apartó la manita. «Lo siento, ahora lo coge todo». «No pasa nada».
Observó el resplandor del sol jugando con los rizos oscuros del niño. Estoy agradecida. ¿Por qué? Por esta lección, por aprender a dejar ir, por darme cuenta de que a veces la pérdida abre nuevas puertas. Theodore guardó silencio, acunando a su hijo dormido. Éramos una buena pareja, dijo finalmente. Pero no para siempre. Sí, se levantó ella. Tengo que irme. Michael me espera en la galería. Hoy inaugura una nueva exposición. Buena suerte. Theodore metió suavemente a Ethan en el cochecito. Y gracias por todo. Caminó por el callejón, sintiéndose sorprendentemente ligera. La vida se extendía ante ella por nuevos caminos, un trabajo que amaba, un hombre que la comprendía, planes de futuro que ya no la asustaban con lo desconocido. Su teléfono sonó con un mensaje de Michael. No te olvides, hemos quedado con el agente inmobiliario a las 7 y tengo una sorpresa. Sonrió, imaginando la caja de terciopelo que había encontrado accidentalmente en su despacho hacía una semana. Algunas sorpresas merecían la pena pasar desapercibidas. La ciudad tenía vida propia. En algún lugar, Theodore paseaba a su hijo en un cochecito. En algún lugar, Raven trabajaba en el hospital. En algún lugar, Michael se preparaba para una gran noche de fiesta, y ella seguía adelante, hacia su futuro, que por fin estaba despejado de la sombra del pasado. Porque a veces hay que pasar por el dolor para aprender a apreciar la felicidad. A veces tienes que perder lo que creías que era tuyo para encontrar lo que realmente está destinado a ti. Al final, la vida no es un camino recto, sino un viaje asombroso en el que cada giro puede conducir a un nuevo comienzo. Y quizá en eso consiste la verdadera sabiduría. No en la capacidad de aferrarse al pasado, sino en el valor de afrontar el futuro con el corazón abierto.